Capítulo 4. El día de la boda empezó mal. Sophie golpeó a Titania con un cepillo para el cabello solo porque su peinado bajo el velo no quedó como lo deseaba. Era la primera vez que hacía algo así y Titania estaba indignada. A la vez consideró poco prudente hacer una escena en esa fecha en particular. Por lo tanto arregló de nuevo el cabello a Sophie aunque pensó que había quedado casi igual que antes. Al fin bajaron al vestíbulo donde el Lord Chambelán esperaba para escoltar a Sophie hasta la catedral. El príncipe Frederick ya se había adelantado. Sophie declaró molesta mientras Titania la ayudaba a vestirse. El rey debió entregarme pero se negó. Creo que es muy degradante para mí tener que conformarme con el Lord Chambelán. Es una lástima que tío Edward no haya podido venir, respondió Titania. Papá habría detestado cada instante, señaló Sophie, porque no me tratan con la grandeza que era de esperarse. Titania no podía imaginar un mejor trato que el que ya se le daba. Sophie había sido obsequiada con la cortesía que se da a la persona más importante de todas las actividades hasta ese momento, y sin duda sería el foco de atención en la catedral. Pero Titania había aprendido que no tenía caso discutir con su prima cuando se aferraba a una idea. Siempre insistía en que tenía razón y todos los demás estaban equivocados. El Lord Chambelán lucía resplandeciente en su lujosa vestimenta. Como era un hombre mayor pero muy apuesto, Titania pensó que Sophie debía sentirse satisfecha. Un carruaje de cristal tirado por 4 caballos blancos los conduciría hasta la catedral. Titania la siguió como de costumbre con las damas de compañía, pero esta vez sin la presencia de Darius. Se dio cuenta de que lo habían enviado al barco como una concesión muy especial de parte de su majestad. El monarca había considerado esencial que Sophie aprendiera el idioma de su nuevo país, así que por un tiempo aceptó prescindir de Darius, que era su más importante ayuda de campo. Darius estaría ahora entrando en la catedral, le habían dicho a Titania. Con él estaría Castri, el otro ayuda de campo personal de su majestad. Le habían preguntado a Sophie si deseaba llevar cortejo de honor y al instante se negó. Los niños siempre son una molestia en el templo, declaró, y no deseo que distraigan la atención de la concurrencia que debe estar admirándome a mí. Titania comprendió que las madres de las niñas ya les tendrían preparados sus vestidos. Estarían ansiosas porque tomaran parte en la ceremonia y sin duda se sentirían muy desilusionadas. Mas eso no le importaba a Sophie. Susurró a Titania una queja respecto a su ramo. Entonces subió al carruaje que la esperaba en la parte de atrás del palacio. Si hubiera estado al frente habría tenido que bajar la escalinata, y se había negado a hacerlo. No me importa subirla una vez que esté casada, había escuchado Titania que le dijera al príncipe Frederick, mas no voy a bajarla sola sin nadie en quien apoyarme. Te escoltará el Lord Chambelán, respondió el príncipe Frederick. Lo haré de tu brazo o del de nadie, contestó Sophie moviendo la cabeza. A Titania le pareció que el príncipe Frederick quedaba complacido por el halago. A la vez apretó los labios como para contener su impulso de decir a Sophie que debía hacer lo que se le indicaba. Titania no pudo evitar pensar que encontraría a Sophie muy difícil de manejar una vez que estuvieran casados. Entonces recordó que por lo general los alemanes tenían esposas tranquilas y sumisas. Sospechaba que así era como el príncipe Frederick esperaba que fuera Sophie. En cuanto la novia se alejó en su carruaje de cuento de hadas, Titania abordó el siguiente. Sonrió a las ancianas damas de compañía cuya agitación era manifiesta. Había una razón para ello. Sophie les había dicho en forma bastante altanera que no quería que se metieran para nada con ella. Durante la recepción que seguiría a la ceremonia y en la catedral debían mantenerse a la sombra. Era el tono en el que siempre hablaba a Titania. Sin embargo, las damas de compañía estaban irritadas porque se sentían insultadas por ella. El sol brillaba. La ruta a la catedral, que era en parte la misma que desde el puerto, era muy hermosa. Las mismas multitudes agitaban banderas mientras observaban la procesión nupcial. Mientras avanzaban con bastante lentitud, Titania tuvo la oportunidad de mirar por encima de sus cabezas las tiendas de atrás. Le sorprendió, ya que le habían dicho que era la calle principal de la ciudad,
Las pocas tiendas que existían allí también parecían mostrar artículos muy inferiores para su venta. Titania sabía que Sophie haría una de sus rabietas si no podía ir de compras, era algo que en verdad disfrutaba. De hecho el día anterior le había dicho: en cuanto tengamos tiempo y no tenga que cargar con un molesto grupo de viejas a mi lado iremos de compras. Estoy segura de que encontraremos excelentes cosas que adquirir. Titania sabía que no sería asunto de nos. Ella no tenía intenciones de gastar su dinero en frivolidades. Lo guardaba por si tenía que huir o surgía una razón en verdad sensata para gastarlo. A la vez pensó que sería interesante visitar las tiendas. En muchos países balcánicos las mujeres tejían y bordaban objetos muy bellos para vender a los turistas. Debo llevar a Nani un regalo muy lindo en verdad, pensó, pero no hay nadie más que espere que le lleve algo. Entonces se preguntó con tristeza cuánto tiempo pasaría antes que pudiera regresar a Inglaterra. Deseaba montar a Mercury y que Nani cuidara de ella. Por supuesto a Sophie le habían asignado una doncella del servicio palaciego. Sin embargo como no podía comunicarse con ella para darle órdenes Titania tenía que estar con ellas todo el tiempo. Camino a la catedral Titania suspiró. Aun cuando era una nueva experiencia asistir a una boda real sin duda tendría mucho trabajo después. La catedral era muy impresionante, mucho mejor de lo que Titania esperaba. Estaba atestada de lo que sin duda debía ser la élite de Belidos. Afuera una gran multitud de gente común había acudido a ver y aplaudir. Vitorearon a Sophie en cuanto apareció. Titania pensó que al menos eso encantaría a su prima. Había una escalinata para subir a la catedral. Sophie la subió con paso lento para que la multitud pudiera admirar su elaborado vestido de novia. Lucía una tiara de diamantes en la cabeza y se había elegido el velo adecuado para que no impidiera en ningún sentido el lucimiento de su vestido. Titania y las damas de compañía la siguieron. Con discreción no intentaron empezar a subir hasta que Sophie hubiese entrado. La sentaron en una de las filas de la realeza. Por lo tanto Titania disfrutó de una buena vista de la catedral y de la ceremonia nupcial. El rey ya había llegado y estaba sentado en lo que parecía un trono. Lo rodeaban los obispos y otros dignatarios de la iglesia. Titania pensó que su apariencia era muy impresionante. No hay duda que parece un rey, pensó, aun cuando no se comporte como tal. El servicio religioso había sido elegido, le dijeron, por el príncipe Frederick. Duró mucho tiempo y fue muy espectacular. Cuando finalmente los novios fueron bendecidos por el arzobispo se escucharon fanfarrias de trompetas. Titania se sintió impresionada por los cantos del coro y también por la sinceridad con que el arzobispo condujo la ceremonia. Solo deseaba que Sophie hubiera podido entender su significado, en especial las pocas y profundas palabras que el arzobispo dirigió a los novios antes de casarlos. Sin embargo por la expresión en el rostro de su prima comprendió que se sentía muy orgullosa de ser la esposa del príncipe Frederick. Al igual que él estaba en extremo orgullosa de sí misma. Tomó largo tiempo que la gente importante saliera de la catedral. Titania y las damas de compañía tuvieron que esperar al pie de la escalinata. Transcurrió más de un cuarto de hora para que el carruaje pudiera llegar por ellas. Mientras tanto Titania observó a la multitud. Pensó de nuevo que había demasiados niños desarrapados. Las mujeres parecían angustiadas, como si estuvieran muy inquietas por sus familias. Pensó que mucha gente tenía aspecto de no comer lo suficiente. Sin duda el rey podría hacer algo al respecto pensó. Se preguntó si al hablar de esto con Sophie entendería lo que era necesario hacer. Más bien sabía que era una idea sin esperanza. Sophie no solo se negaría a escucharla sino que diría con firmeza que no tenía intenciones de preocuparse por la gente común. Si trabajaban duro podrían alimentarse. De regreso a Palacio Titania miró hacia las montañas con sus picos nevados. Es un país tan bonito pensó, y alguien debería intentar hacerlo próspero. Sabía que ese alguien era el rey. Sin embargo si todo lo que había escuchado de su majestad era cierto solo le interesaba el pasado, no el presente. Descubrió otra cosa muy deprimente. No había un librero en el boudoir contiguo a su dormitorio. Al principio le pareció muy emocionante tener una salita para ella sola. Al instante se dio cuenta de que a menos que escribiera una carta nada más podía hacer allí. Debe haber libros en algún lugar del palacio,
pensó. Había preguntado al ayuda de campo sentado a su lado durante la cena si había una biblioteca. Tenemos una muy valiosa e importante, respondió él, pero dudo que la vea. ¿Por qué?, preguntó sorprendida Titania. Porque es donde trabaja su majestad. Le gusta estar rodeado de los libros que necesita y eso por supuesto significa que nadie debe molestarlo. Oh, sin duda habrá libros en algún otro lugar de palacio, insistió Titania. No conozco ninguno, respondió el ayuda de campo, pero intentaré averiguarlo para usted. Tal parece que le gusta mucho leer. Amo los libros, respondió Titania. A la vez pensó que si no podía leer tendría muy poco en que entretenerse, excepto por supuesto escuchar las quejas de Sophie y tratar de animar a las damas de compañía. Pensó en la enorme cantidad de libros que su padre tenía en casa. Habrían sido suyos si su tío no los hubiera vendido junto con la casa. Debía reconocer que la biblioteca de Starbrook era muy completa. Pensó que en el peor de los casos compraría algunos libros embellidos, aun cuando eso significara gastar parte de su dinero. Entre los vítores, agitar de banderas y flores arrojadas por los niños, la procesión llegó al palacio. Ahora del brazo del príncipe Frederick, Sophie se mostró muy complacida de subir la escalinata. Se detuvieron a la mitad para darse vuelta y saludar a la multitud antes de llegar hasta lo alto. Todo eso fue planeado por el príncipe Frederick. Los otros carruajes que venían de la catedral dieron vuelta hacia la parte posterior del palacio. Para sorpresa de Titania no había señales del rey. Más tarde se enteró de que él había salido del templo por una puerta lateral. De allí regresó a palacio por una ruta diferente para evadir las multitudes. Supongo, pensó Titania, que no desea robar atención y aplausos a su hermano. A la vez no pudo evitar preguntarse si no habría una razón diferente. Tal vez a su majestad le fastidiaba todo ese ruido y festejos por una boda. Eso podía ser verdad. La pareja de novios se dirigió al salón del trono para recibir a sus invitados. El rey seguía ausente. Titania observó a su prima estrechar cientos de manos. Después todos se trasladaron al salón de banquetes. El príncipe Frederick cortó el pastel con su espada y todos brindaron por su felicidad. Titania se había enterado, aunque el resto de los invitados lo ignoraba, que los novios no viajarían de luna de miel. Como Sophie pasó tanto tiempo en el mar, no deseaba abordar otro barco. El príncipe también deseaba que ella permaneciera en la ciudad y estuviera presente en muchas diferentes ocasiones. Cuando Titania leyó el programa le parecieron bastante aburridas. Al mismo tiempo estaba segura de que Sophie disfrutaría al ser la persona de más importancia en ellas. Después de que el desayuno de bodas, como se le llamaba en Inglaterra, terminó, el príncipe Frederick pronunció otro discurso. Después los novios se retiraron como si partieran a su luna de miel. En realidad se dirigieron a su suite donde estarían solos y nadie debía molestarlos. Titania por supuesto tenía que ayudar a Sophie a quitarse el vestido nupcial y a ponerse otro. Todos te admiraron, Sophie comentó mientras le quitaba la tiara, y debes sentirte orgullosa de ser tan importante para tantas personas. Me pareció que mi ramo debió ser más grande, respondió Sophie, y si hubiera sabido que tenía que usar mi propia tiara me habría traído la más grande de mamá. ¿Esperabas que el príncipe Frederick te ofreciera una de las joyas de la corona?, preguntó Titania. ¿Por qué no? Ahora pertenezco a la familia real y como no hay reina sin duda soy la primera dama del país. Lo dijo con tal petulancia que Titania se sintió segura de que el príncipe Frederick le había puesto esa idea en la cabeza. Ella misma no lo habría pensado. Por supuesto, continuó Sophie, debes darte cuenta de que Frederick debía ocupar el trono en lugar de su hermano, quien se comporta como un monje o un ermitaño. Habló en tono despectivo. Es muy diferente, repuso Titania, a lo que yo esperaba y sin duda es muy apuesto. No lo admiro en absoluto, respondió Sophie, y si me lo preguntas lo mejor que podía hacer sería abdicar en favor de Frederick. Titania pensó que era una manera comprometida de hablar. Esperaba que fuera el tipo de cosas que Sophie le dijera solo a ella y a nadie más. Iba a pedirle que tuviera cuidado cuando Sophie cambió de tema. Intento obtener algunas de las joyas reales, manifestó.
He sabido que son fantásticas. Pero Frederick me confió que cuando se lo sugirió al rey él le dijo que solo la reina las usaría y por supuesto no lo soy todavía. Titania pensó que era extraño que hablara así. Podía comprender sin embargo que Sophie resintiera la poca atención que le dirigiera su majestad. Debió asistir al festejo de la boda después de regresar a palacio. Sophie desapareció en la suite del príncipe Frederick. Titania quedó a solas. Una vez más anheló tener un libro para leer. Sabía que no tenía caso buscarlo en el boudoir. También había buscado en el que estaba contiguo al dormitorio de Sophie, que era mucho más grande que el suyo. Mas tampoco allí había ningún librero. Finalmente cuando llegó la hora de la cena bajó. Encontró en uno de los comedores pequeños a las damas de compañía y al Lord Chambelán. No había señales de Darius porque sabía estaría con el rey. El primer ministro y otros dignatarios volvieron a la ciudad. Titania se alegró cuando pudo retirarse a dormir. Le tomó poco tiempo quedarse dormida. Soñó que estaba de regreso en Starbrook y que montaba a Mercury. Despertó temprano y después de una larga noche de sueño no deseaba permanecer en cama. Estaba acostumbrada a montar a Mercury a las 7 de la mañana. Se preguntó ahora si podría encontrar las caballerizas y ver qué tipo de caballos formaban la cuadra del rey. Sabía que si lo hacía sin ir acompañada de una ayuda de campo sería una falta al protocolo. Sin duda lo iban a censurar las damas de compañía. Bajó la escalera y al llegar al vestíbulo vio que un cartero entregaba una nutrida correspondencia y varios paquetes a uno de los lacayos. Pensó que sin duda los paquetes eran regalos para Sophie. Se preguntó si habría carta para ella. Al llegar no la esperaba ninguna de Nani y eso la sorprendió. Esperó a que el cartero se alejara. Se acercó al lacayo. Buenos días, saludó en su idioma. Me pregunto si habrá alguna carta de Inglaterra para mí. El lacayo, quien era un joven, le sonrió. Permítame buscar, repuso dirigiéndole una palabra que ella sabía que significaba milady. Como se sentía impaciente él no pareció molestarse cuando ella misma empezó a buscar entre las cartas. Al fin vio una con estampilla inglesa. Estaba dirigida a ella. La tomó y la mostró al lacayo. Entonces salió hacia el exterior. Los jardines posteriores del palacio que aún no había visitado eran muy bellos. Estaban ornamentados con gran profusión de flores como los del frente. Había también almendros y otros árboles frutales en floración. Una exquisita fuente labrada en el centro del césped completaba el hermoso lugar. Cuando Titania avanzó un poco más adelante encontró una terraza y escalones que conducían a un pequeño lago. Era algo que no había esperado. Todo era muy bello. Se sentó en una banca de mármol junto al lago y abrió la carta. Procedía de Nani. Era lo que Titania esperaba porque le hablaría de Mercury. Leyó lo que Nani escribiera y lo releyó una vez más. Entonces se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. No pudo evitarlo ni contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Sentía como si el cielo se hubiera desplomado sobre su cabeza. Todo el mundo que la rodeaba era oscuro. De pronto en forma inesperada una voz masculina preguntó: ¿qué le sucede? ¿Por qué llora? Pensó que era Darius quien se sentaba a su lado. Sin responder tomó la carta que yacía en su regazo y se la entregó al recién llegado. Se cubrió el rostro de nuevo e intentó controlar sus lágrimas. Sabía que leería el contenido de la carta. Titania sentía como si las palabras ardieran frente a sus ojos. Nani había escrito: mi queridita señorita Titania. He ido a ver a Mercury diariamente como le prometí que lo haría. La echa mucho de menos tanto como yo y los mozos me dicen que a las 7 de la mañana todos los días parece estar preparado para verla llegar por él. Lo ejercitan como les pidió que lo hicieran. Pero no quiere comer y ha perdido peso. Se muestra complacido al verme y se frota contra mí. Sin embargo desea estar con usted. Le tengo malas noticias aun cuando no quisiera perturbarla. Su señoría me mandó llamar anoche y me comunicó que ahora que usted se fue al extranjero no hay suficiente trabajo para mí en esta casa. Por lo tanto sugiere que busque otro empleo y me concede un mes para hacerlo. Usted sabe como yo queridita que nunca he servido a nadie más que a usted y a su inolvidable madre y no sé cómo empezar a trabajar en otro lugar. Podría acudir a mi familia pero he perdido contacto con ellos durante tantos años que no tengo idea de dónde podré encontrarlos. Supongo que estaré bien.
A la vez estoy demasiado vieja para empezar una vida nueva. Le escribiré de nuevo dentro de 2 días como le prometí y estoy segura de que Mercury estará mejor para entonces. Cuídese mucho y que Dios esté con usted. Con el cariño de Nani. Titania escuchó el ruido del papel cuando la persona junto a ella dio vuelta a la hoja. De repente una voz desconocida dijo: «Deje de llorar y discutamos qué podemos hacer respecto a esto». Titania se asombró de que no fuera Darius quien estaba junto a ella. Retiró las manos de sus ojos y volvió la cabeza. Para su asombro se encontró con su majestad. Él la miraba y ella no tenía idea de lo desvalida y a la vez adorable que se veía. Había lágrimas en sus enormes ojos grises y deslizándose por la blanca y suave piel de sus mejillas. «Pensé que quien estaba aquí era Darius». Majestad logró balbucear. Se levantó y le hizo una reverencia. El rey estiró la mano y la colocó en el brazo de ella. «No se mueva», indicó. «Leí la carta de su Nani y por supuesto es algo que no puede usted permitir que suceda». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Titania con voz quebrada. «Mi tío dijo que solo estaría yo aquí 6 meses y no tenía idea de que despediría a Nani. Ella tiene casi 60 años y es algo cruel y despiadado de parte de él hacerla que busque otro lugar donde trabajar». «Estoy de acuerdo con usted», afirmó el rey, «por eso sugiero una solución que estoy seguro le gustará». «Pensé», repuso Titania en forma tentativa, «que tal vez podría su majestad enviarme a casa. Si yo regresara a Inglaterra tío Edward tendría que dejar a Nani conmigo. Y si no quiere pagarle yo tengo algo de dinero propio pero él lo administra». «Yo tengo una idea mejor», indicó el rey. «¿Cuál es, señor?». Al decirlo se dio cuenta de que no le había dado el título correcto y añadió con rapidez: «Lamento si no soy muy cortés majestad, pero me es difícil pensar en algo más que en los 2 únicos seres en el mundo que me aman y a quienes yo amo». «¿Por qué solo ellos?». «Es una larga historia que estoy segura aburriría a su majestad». «Deseo conocerla», señaló el rey. «Darius me contó que usted está al servicio de su prima y de su tía». «Se sienten avergonzadas de mí», repuso Titania, «y para castigarme por lo que mi padre hizo ahora tío Edward despide a Nani y estoy aterrada de que venda a Mercury». «Estoy seguro de que nadie podría ser tan cruel», afirmó el rey, «pero lo que voy a sugerir evitará que lo haga». Titania trató de enjugarse las lágrimas. No llevaba pañuelo consigo. El rey sacó uno de lino blanco de su bolsillo y se lo entregó. Ella se enjugó las lágrimas. Entonces lo miró suplicante preguntándose qué podría sugerir. Sentía que nada podría evitar que el duque hiciera lo que deseara. «Me contará por qué la tratan tan mal sus familiares», sugirió el rey con voz suave. «Porque papá cuando era muy joven se enamoró de mi madre. Ella era muy hermosa pero su padre solo era el jefe de un clan escocés. Mi abuelo creía que toda su familia debía casarse con miembros de familias que fueran tan importantes y de sangre azul como la suya». El rey sonrió. «He oído decir que hay aristócratas ingleses que piensan así. Pero supuse que eran exageraciones». «No su majestad», respondió Titania, «y tío Edward es como su padre. Para él nada es más importante que los antepasados de uno y es por eso que no me consideran sino como una mancha en el árbol genealógico de la familia». El rey sonrió de nuevo. «Estoy seguro de que nadie podría pensar de usted como si fuera una mancha», dijo. «Es usted muy bella como debe saber y no me gusta ver a nadie en mi casa llorando, en especial a alguien que parece una diosa que viniera del Olimpo». Titania no pudo evitar lanzar una risilla. «Como la señora madre de su majestad», exclamó ella. «Me han dicho que era muy bella y de origen griego. Apenas si la recuerdo porque solo tenía 3 años cuando ella murió», señaló el rey. «Mas comprendo con exactitud lo que usted siente porque mi madrastra nunca me quiso. Le disgustaba que yo fuera más importante en el país que su hijo». «¿Fue desagradable con su majestad?», preguntó Titania. Recordó que la reina en cuestión había sido alemana. Se hizo una pequeña pausa antes de que el rey respondiera. «Por esta carta entiendo que usted ama a su caballo Mercury y él a usted. Yo tenía un perro al cual adoraba. De hecho después de la muerte de mi madre era lo único que yo tenía para amar y que me amara». Titania contuvo el aliento. Había una nota de dolor en la voz del rey que ella comprendía demasiado bien. «¿Qué sucedió?», preguntó casi en un susurro. «Cuando me enviaron al internado», contestó el rey,
No pude llevarme a mi perro conmigo, pero pedí a toda la servidumbre que lo cuidara y me prometieron hacerlo así. ¿Y entonces?, preguntó interesada Titania. Como gemía y ladraba sin cesar porque me echaba de menos, le explicó el rey. Mi madrastra ordenó matarlo. Su voz fue dura, pero Titania pudo ver el dolor en sus ojos. Lo lamento mucho, expresó. Sé cuánto debe haberle dolido. Yo ahora estoy temerosa de que mi tío Edward, porque le desagrado, se deshaga de Mercury. Creo que preferiría que se muriera a que lo vendieran a alguien que pudiera maltratarlo. Estoy de acuerdo con usted en eso, convino el rey, y es algo que debemos evitar. ¿Cómo podremos hacerlo, majestad?, preguntó Titania, cuando yo estoy aquí y él en Inglaterra. El rey sonrió. Enviaré ahora mismo un cable a mi embajador en Londres para decirle que yo personalmente deseo un caballo llamado Mercury, y hizo una pausa. ¿Cómo se llama su nani? Como lo escuchaba con tanta atención, a Titania le resultó difícil durante un momento responderle. Entonces dijo: Tuquet. Señorita Tuquet. El rey prosiguió. Que él y la señorita Tuquet sean enviados de inmediato a su majestad en Belidos. Titania entrelazó sus manos. No es posible, exclamó. Debo estar soñando. Lo que dije es verdad, respondió el rey. Y también enviaré un cable a su tío poniendo muy en claro que es un mandato real que su caballo y su nani se reúnan con usted cuanto antes. Durante un momento Titania no pudo hablar. Entonces, mientras las lágrimas volvían a sus ojos, preguntó: ¿Cómo es posible que su majestad sea tan bondadoso? Puede agradecérmelo cuando lleguen, repuso el rey. Y como eso tomará algo de tiempo, sugiero que pruebe mis caballos y vea cómo pueden rivalizar con el suyo. ¿Quiere decir que puedo cabalgar con su majestad?, preguntó Titania. El rey sacó su reloj del bolsillo de su chaleco. Ahora son 10 para las 7. Le daré justo 10 minutos para que se reúna conmigo en la caballeriza. Darius la esperará en el vestíbulo para mostrarle el camino. Titania se incorporó de un salto. «Es usted el rey más maravilloso que jamás ha existido», exclamó, «pero no creo que sea real». No esperó la respuesta del rey. Lo escuchó reír mientras corría por el jardín hacia el palacio. Era una suerte que Titania estuviera acostumbrada a vestirse y desvestirse con rapidez. Irrumpió en su dormitorio. Para su alivio encontró que la doncella que la atendía había colgado su traje de montar en el armario. Le tomó apenas unos minutos ponérselo. Tomó su sombrero con velo de gasa y salió para bajar por la escalera a toda prisa. Darius la esperaba en el vestíbulo. Le sonrió y expresó satisfecho: «Supuse que rompería el récord de rapidez y si corremos el rey se sorprenderá». Enseguida empezaron a correr por los largos corredores vacíos. Salieron de palacio por una puerta lateral que conducía directo a las caballerizas. Al entrar a ellas, Titania vio al rey revisar un caballo que tenía puesta una silla para montar de lado. Comprendió que era para ella. Al acercarse el rey se dio vuelta sorprendido y exclamó: «En verdad que es más rápida de lo que pensé. Todo un ejemplo para cuanta mujer he conocido». Titania le sonrió. «Espero que su majestad me haya elegido un caballo brioso». «No la ofendería con alguno que no fuera tan rápido como el mío», respondió el rey. Titania pensó que tendría que usar un banquillo para montar. Para su sorpresa, el rey rodeó su cintura con sus manos y la hizo hasta la silla. Mientras tomaba las riendas pensó que era algo que jamás habría esperado. Sin embargo, era de las cosas más emocionantes que jamás le sucedieron. El rey montó con agilidad. Mientras cabalgaban uno al lado del otro rumbo al final de la caballeriza, él explicó: «El caballo que monta usted proviene de Hungría, y como estoy seguro de que está enterada, los caballos húngaros son famosos». «Los conozco y los he montado», respondió Titania. El rey pareció sorprendido. «¿Ha estado en Hungría?». «Fui con mi padre hace como 6 años y comprobé entonces que cuanto había oído decir de los caballos no eran exageraciones. Fue fascinante montarlos en las estepas. No esperaba que fuera una viajera, señorita Brooke». «Y yo no tenía idea, mi señor», respondió Titania, «de que su majestad fuera un mago y pudiera borrar mi desdicha con solo agitar su varita». El rey se rió. «Me han dicho que soy muchas cosas antes», comentó, «pero nunca un mago». «Yo puedo pensar en muchos otros adjetivos para su majestad», respondió Titania, «sin embargo sé que esto es un sueño y despertaré llorando como cuando su majestad me encontró».
Es algo que nunca más hará, afirmó él. Me gusta cuando está sonriente y bonita. Las mujeres nunca deben llorar. Nani dice que eso me hace ver fea, así que intentaré no hacerlo. Dudo que algo pudiera restarle belleza, observó el rey. De hecho hace usted al mundo más hermoso solo porque está en él. Le dedicaba sus halagos con una voz seca y sin emoción que no hacía sentir incómoda a Titania. Se preguntó si en realidad no se estaría riendo de ella por hacer tanto escándalo. De repente, mientras avanzaban con rapidez sobre el terreno plano, ella miró atrás y notó que los seguían dos jinetes. No pudo distinguirlos con claridad, pero estaba segura de que uno de ellos era Darius. Supuso que el otro sería Castri. Como si hubiera hecho la pregunta, el rey explicó. No se me permite cabalgar sin escolta, pero les ordeno que se mantengan lo más alejados posible porque me gusta sentirme libre y sin ataduras. ¿No le impido a su majestad sentirse así esta mañana?, preguntó Titania. Es una nueva experiencia. Tal vez le parezca extraño, pero es la primera vez que invito a una mujer a montar conmigo. Me siento muy halagada, majestad, pero creo que Nani diría que es muy malo para usted no ser más sociable. Pensó al decirlo que había sido muy atrevida. El rey podría ofenderse. En cambio él contestó. Supongo que su Nani tiene razón. A la vez me gusta hacer las cosas en la forma que deseo, como escribir su libro. Así que se ha enterado de eso. Darius me comentó que ahora gusta de hacer eso su majestad. Y supongo que como la mayoría de la gente piensa que es un terrible desperdicio de tiempo. No, por supuesto que no, exclamó Titania, está dando testimonio de la historia de su país, algo que debió hacerse antes. A la vez hay muchas otras cosas que debían interesarle a su majestad porque requieren de su inteligencia y como he descubierto de su bondadoso corazón. El rey la miró con sorpresa, a la vez como si no deseara responderle sugirió que compitieran en una carrera. El terreno era muy plano, un río se deslizaba a lo largo de él. Justo adelante las montañas se erguían frente a sus ojos. Mientras Titania cabalgaba hacia ellas pudo ver lo hermosas que eran. No obstante tenía que concentrarse en la carrera. Su caballo, que era casi tan fino como Mercury, estaba más que dispuesto a competir. Cuando al fin se detuvieron, Titania admitió. Creo que su majestad ganó, pero solo por una cabeza. Monta usted mejor que cualquier otra mujer que conozco. Y eso es más que un halago. Es la verdad. Gracias, mi señor. La verdad es que pensaba lo mismo de su majestad, mas no me atrevía a decirlo en voz alta. Supongo, dijo el rey, que si vamos a montar juntos cada mañana hasta que su caballo llegue debemos ser sinceros el uno con el otro y olvidarnos del protocolo. ¿Lo cual quiere decir que podría montar con su majestad todas las mañanas?, preguntó Titania. Veré que tenga un caballo digno de usted y no creo que interfiera con ninguno de nuestros otros deberes si lo hacemos ahora muy temprana. Fue entonces cuando Titania volvió a la realidad. Se había olvidado de todo con la emoción de montar en compañía del rey, y también por ir sobre uno de los caballos más briosos y veloces que jamás conociera. Miró al rey y musitó con voz muy pequeña. Estoy asustada. ¿De qué? Si mi prima se entera de que cabalgo con su majestad me prohibirá hacerlo, y estoy segura de que mi tía no me lo permitirá. Creo que si somos astutos no hay razón para que nadie, excepto Darius y Castri, sepan que me acompaña en mis cabalgatas matutinas. Ellos pueden encargarse con mucha efectividad de los demás sirvientes y usted puede estar de regreso y lista cuando la princesa Sophie la necesite. Es mi señor muy inteligente, exclamó Titania, y ahora que he disfrutado de este maravilloso paseo con su majestad lo echaría de menos terriblemente si tuviera que renunciar a ello. Eso es algo que debemos evitar, contestó el rey. Sacó su reloj e indicó. Ahora debemos regresar. Titania dio una última mirada a su derredor mientras cabalgaba junto al rey. Pensó que todo era demasiado maravilloso para ser verdad. Montaba un caballo casi tan excelente como Mercury, y debido a la bondad de su majestad Mercury estaría pronto con ella así como Nani. Soy feliz. Soy tan feliz, se dijo, que deseo besar al mundo entero.